Buenas noches, jóvenes. Muy buenas noches con todos. Bueno, espero que estemos con las pilas al tope, ¿ya? Porque vamos a hablar de un tema interesante el día de hoy. Un tema que es conocido ya seguramente por ustedes y que es parte de la programación que corresponde a este nuevo formato que se está realizando con el fin de ayudarles, bueno, de alguna u otra forma para que pudiesen lograr un ingreso a la universidad, ¿no? Y tal es el caso de aquellos alumnos que aún están en cuarto, pues igual, ¿no? Les va a servir mucho, ¿ya? Entonces, lo que, lo que yo siempre remarco, ante todo, es el hecho de repaso, ¿ya? El hecho de ir leyendo una y otra vez algunos temas que de alguna u otra forma quedaron pendientes o están débiles, ¿no? Eh, Esos temas son los que se deben reforzar, ¿ya? Se deben reforzar las cantidades de veces que sean necesarios, ¿sí? Para que, obviamente, en algún momento cuando te toca responder a una pregunta, pues no quede dudas o no tengas dudas en ese momento sobre qué marcar, ¿verdad? Muy bien, dicho eso, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya tú recordarás que yo siempre te pongo esta diapositiva sobre lo que son los pioneros de la biología y la anatomía, ¿no? Básicamente. Y lo hago con la intención de que puedas recordarlos, ¿no? Cada clase que desarrolles conmigo puedes ir recordándolos, puedes ir yendo memorizándolos de alguna u otra forma, se podría decir también, ¿cierto? Es importante. Es importante porque verlo continuamente así en cada clase hace que se compacte esa idea, ¿no? Sí, chicos. Ya, muy bien. No te olvides que Aristóteles es el padre de la biología y la zoología. Teofrasto es padre de la botánica. Vesalius es padre de la anatomía humana. Hock es padre de la citología. Leeuwenhoek es padre de la protozoología. Linneo es padre de la taxonomía. Cuvier es padre de la paleontología, Humboldt de la biogeografía, Darwin del evolucionismo, Mendel de la genética, Pasteur de la microbiología, Haeckel de la ecología e Ivanovsky de la virología. ¿Ya? Es importante que los recuerdes, ¿sí? Importantísimo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, profesor. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las biomoléculas, ¿verdad? Sí, pero ese es el título general. La semana pasada te estoy hablando de las biomoléculas del tipo orgánico, ¿verdad? Las más clásicas, ¿cierto? Claro, lógicamente te hablé de glúcidos y de lípidos, ¿no? Las proteínas y los ácidos nucleicos lo voy a tratar en un tema aparte porque son temas amplios o subtemas amplios, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de virus, vamos a hablar de lo que son ácidos nucleicos, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son las biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Pero bueno, hay que empezar con la definición de biomoléculas, ¿ya? ¿Qué son las biomoléculas? Pues son moléculas componentes del protoplasma, constituyente de una célula, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta, ¿sí? ¿Y qué es el protoplasma? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es protoplasma? Al chat privado, lógicamente, ¿no? Para saber quiénes responden, ¿no? ¿Qué es un protoplasma? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha averiguado sobre ello? ¿Alguna vez ha investigado, ha escuchado, ha leído sobre qué es el protoplasma, no? Claro, porque es una cosa decir son moléculas componentes del protoplasma constituyente de una célula. ¿Y qué es protoplasma?
El protoplasma no es nada más que materia viva, ¿ya? O también conocida como base física de la vida, ¿sí? Y pues la célula, ¿qué es la célula? La célula es una unidad morfológica y fisiológica del ser vivo. Esa es la definición básica de una célula, ¿sí? Si es que no lo tenías claro, por favor, toma nota de ello, ¿ya? Protoplasma es la materia viva o la base física de la vida, ¿ya? Mientras que la célula pues es la unidad morfológica y fisiológica del ser vivo. ¿Ok? Ok. Tengamos en cuenta que toda biomolécula se constituye de los bioelementos, ya los cuales por su abundancia se van a clasificar en lo siguiente, ¿ya? Dentro de los bioelementos, pues básicamente recordar a los que están en mayor cantidad, ¿sí? En el caso de los bioelementos primarios, pues son el CHOM, es importante y es clásico, ¿no? Y ustedes también lo conocen seguramente, ¿cierto? El CHOM, que representa aproximadamente el 99%, ¿no? Ya, en el caso de los secundarios, pues tenemos al fósforo, al calcio, magnesio, sodio, cloro, hierro y potasio, ¿verdad? Ya, el 8%. Básicamente estos dos, ya, primarios y secundarios, oligoelementos en algunos casos, ¿no? El zinc, el cobre, ya. Pero son ellos los que generalmente representan una importancia relevante, ¿sí? No quiere decir que ellos no, también, pero la cantidad que ellos ocupan en un organismo pues es mínimo, ¿ya? Recordad que es el CHOM como primarios y secundarios, el fósforo, calcio, magnesio, sodio, cloro, hierro y potasio, ¿verdad? Ok. Ahora, dentro de la clasificación, pues también se va a dar por la presencia de enlaces carbono-carbono, ¿sí? A ver, este es un dato importante y quiero que recuerdes, ¿ya? Se divide en biomoléculas orgánicas e inorgánicas por el tipo de enlace que presentan, ¿no? Por ejemplo, las biomoléculas inorgánicas, como bien nos dice, biomoléculas inorgánicas carecen de enlaces carbono-carbono, ¿ok? Carecen de estos enlaces, ¿ya? ¿Y quiénes son ellos? Pues es el agua, las sales minerales y los gases. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en las biomoléculas orgánicas, pues estas van a presentar enlaces carbono-carbono. Sí, estas sí presentan enlace carbono-carbono. Recordarás cuando te hablaba de lípidos, de glúcidos, eran componentes hidrocarbonados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Ya. Ellos presentan enlace carbono-carbono. Mientras que las inorgánicas no lo hacen. ¿Sí? Te puedo preguntar un ejemplo de biomolécula que presenta enlace carbono-carbono. ¿Es la proteína? Tú me tendrías que decir sí, ¿verdad? Verdadero. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continuemos. Ya. Ahora vamos a hablar, como bien les decía, biomoléculas inorgánicas, ¿verdad? Bio de vida, ¿verdad? Moléculas que forman vida prácticamente, ¿no? Biomoléculas inorgánicas. También se le conoce como compuestos con moléculas pequeñas y simples, ¿ya? Como bien te decía, sin enlaces carbono-carbono, los átomos están unidos por enlaces iónicos o covalentes, ¿sí? Poseen una baja polaridad, bajo grado de disociación, y en los ejemplos pues vamos a tener a lo que son el agua, las sales minerales, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? En este caso vamos a hablar del agua, ¿sí? Muy bien, del agua. Es un tema del cual te hablan, ¿no? A veces cuando se inicia un ciclo por ejemplo, o alguna academia, pues siempre te mencionan sobre el agua, te hablan siempre sobre este compuesto, ¿no? Y es perteneciente a una biomolécula inorgánica, ¿verdad? Bien.
tiene funciones muy importantes, no solamente el de hidratar al ser humano, por ejemplo, ¿no? Hoy ya te voy a dar unos ejemplos bien específicos para que entendamos algunas cositas, ya que son importantes que puedas comprender, ¿ok? Bueno, también es llamado protóxido de hidrógeno, ¿sí? Al agua también se le conoce como protóxido de hidrógeno. Es covalente y bipolar, ¿ya? Es covalente y bipolar. ¿Y por qué es bipolar, profesor? O dipolar. La molécula de agua es dipolar debido a que el ángulo formado entre los átomos de hidrógeno es de 104,5 grados, ¿verdad? Y la mayor electronegatividad del átomo del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen carga positiva y quiénes tienen carga negativa aquí en la estructura del agua? Ustedes recordarán que los hidrógenos son quienes poseen carga positiva, mientras que el oxígeno posee carga negativa, ¿no? Por eso es considerada dipolar, ¿verdad? Porque posee polos correspondientes a las cargas que está presente, ¿verdad? Eso es importante, ¿eh? Es importante que recuerdes eso, ¿sí? Ok. Los átomos de hidrógeno forman, como bien le decía, un ángulo, ¿verdad? 100,45. Ya, ahora, en el caso de la naturaleza dipolar, pues se establece, como bien le decía, enlaces débiles denominados puentes de hidrógeno. Sí, son un tipo de enlace débil. ¿Ok? Es así como el agua puede ser rodeada por otras 4 moléculas de agua, como en el ejemplo, ¿verdad? Una molécula de agua unida a otras 4 moléculas de agua, ¿verdad? Ya, es una forma, ¿sí? Debido a que estos poseen unos enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, ¿no? Así se dan esos enlaces, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, el agua representa aproximadamente el 65 al 75% del peso corporal. ¿Qué, profesor? ¿Nosotros estamos conformados de agua? Claro. Quiero que me mencionen un ejemplo en el ser humano que contenga agua. O sea, ¿qué partecitas o qué componente del ser humano está conformado por agua? O en su mayor cantidad, ¿no? Podría decir está formado por agua, por líquido. A ver. A ver, respóndanme, chicos. ¿Qué componente del ser humano o del ser vivo está conformado por lo que vendría a ser agua en su mayor cantidad, ¿no? Y mira que representa el 65 al 75% del peso corporal, ¿cierto? Ya. ¿Saben? Cuando una persona, o cuando alguien le hace la pregunta de que podría representar gran cantidad de líquido en el ser humano, tu cabecita debería pasar por pensar qué es lo que se mueve como líquido en mi organismo, ¿no? Bueno, es la sangre, ¿no? ¿Cierto? Tejido sanguíneo, ¿verdad? Y se transporta a nivel de los vasos, a nivel de lo que son los vasos sanguíneos. Ahora, si yo sé que el agua representa una gran cantidad de peso corporal en el organismo del ser humano, debo entender que el agua es muy importante para ello, ¿no? Para que cumpla dichas funciones. Y uno podría interpretar solamente el agua como una función hidratante, ¿ya? O sea, no podría decir eso, ¿verdad?
Eh, Tal es el ejemplo que les voy a dar. Si una persona sufre un corte, un accidente de tránsito o algún accidente donde esta pierda mucha sangre, una hemorragia ya, ¿qué, qué creen que podría ocurrir con esta persona? Una hemorragia que no es detenida, por ejemplo, ¿no? O sea, vayamos a interpretar eso, ¿no? Tenemos que el agua representa el 65 al 75% del peso corporal. Sí. Y ahora, usted me está preguntando si es que una persona presenta una hemorragia, ¿qué podría ocurrir con esa persona, no? Entonces no vas a decir, pues, lo van a llevar al hospital, este, van a neutralizar el sangrado y todo lo demás. No, no. Sino yo la pregunta que te hago es, ¿qué pasaría si una persona presenta una hemorragia y no es detenida esa hemorragia? Lógicamente. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué sucede? ¿Alguien? Se deshidrata. ¿Sería lo correcto? ¿Sería un término correcto utilizar esa palabra? Deshidratarse. Estoy hablando de una hemorragia, ¿no? Pero deshidratarse. ¿Se estaría deshidratando? ¿Han escuchado el término shock hipovolémico? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Alguien se lo ha mencionado alguna vez? Bueno, yo sí lo he mencionado en clase, ¿no? En el colegio. El shock hipovolémico. Hace referencia a un estado, pues, hipo es poco o menos, ¿ya? Y volemia, pues viene de sangre, de volumen sanguíneo. Si una persona presenta una hemorragia, pues lo lógico que ocurriría es que si no es detenida, pues podría estar ocurriendo un shock hipovolémico. Esta persona podría estar estando en un estado de shock, lógicamente, ¿no? Perdería el estado de conciencia y todo lo demás, ¿ya? Pero no por deshidratación, ¿o sí? O es que sí se deshidrató. Está perdiendo líquido, sí, lógicamente está perdiendo líquido, ¿no? Está perdiendo líquido, está perdiendo agua. Está perdiendo sangre, pero está perdiendo agua. Pero ustedes saben que en la sangre no solamente va agua. No solamente se transporta agua, sino hay elementos formes también. Hay células, ¿verdad? Los eritrocitos, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces estás perdiendo no solamente líquido, que también es importante, sí, pero estás perdiendo también otros componentes que también son importantes. Si pierdo sangre, pierdo glóbulos rojos. Si pierdo glóbulos rojos, estoy perdiendo una célula que transporta oxígeno. Entonces estoy perdiendo también capacidad para el intercambio gaseoso. ¿O no? ¿Es lógico o no es lógico? Sí es lógico, ¿verdad? Es lógico. ¿Ya? Entonces, entendamos eso. Y es por ello que cuando una persona, cuando presenta alguna hemorragia por algún accidente que pudo haber tenido, pues cuando te llevan al hospital o algún centro de salud, lo primero que te van a administrar es, ¿qué es? ¿No es suero? Claro, suero, ¿no? Después tratan de compensarte con qué? Con unidades de sangre, ¿verdad? Para poder compensar, porque el suero es nada más y nada menos que agua con electrolitos. Te están poniendo agua y electrolitos, ¿verdad? Iones que tu organismo ha perdido y que necesita. Y que posterior también necesita de qué? De que si por ave te hacen una analítica y ven que necesitas pues glóbulos rojos, pues también te van a tener que poner unidades de sangre, ¿verdad? Para poder compensar la pérdida que pudo haber existido. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Muy bien. Dicho eso, posterior a eso, a ver, y sin salirnos mucho del tema, recordarán ustedes que yo les dije, a ver, ¿por dónde va la sangre a mayor presión? Ya que estamos allí hablando de la hemorragia y de vasos sanguíneos, para ir recordándote algunos términos. ¿La sangre por dónde se transmite o se transporta con mayor presión? ¿Por las venas o por las arterias?
¿Por dónde se transporta la sangre con mayor presión? ¿Venas o arterias, chicos? Lógicamente que por las arterias, ¿verdad? Muy bien, por las arterias. Ahora, bueno, eso ya sabes por qué, pues no, porque la pared de las arterias es más gruesa, su luz es más angosta, más delgada, más pequeña, mientras que las venas tienen una pared más delgada y una luz más amplia. ¿Ya? Muy bien, al agua también se le considera como un lubricante. ¿Y qué es un lubricante? ¿Mm? Algo que puede permitir que la fricción que existe entre dos objetos o entre dos, por ejemplo, órganos en el organismo, pues podría hacer que ésta se desarrolle con mayor facilidad, ¿verdad? Tal es el caso del líquido lagrimal, por ejemplo, en los ojos, ¿no? El líquido sinovial, a nivel de lo que son las articulaciones, ¿verdad? El líquido pleural, el líquido pericárdico, ¿sí? Eh, a nivel de las articulaciones hay un líquido, ¿no? Líquido sinovial, muy conocido, ¿no? ¿Ese líquido se acaba o no se acaba? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Es un líquido que con el paso del tiempo tiende a degenerarse, tiende a perderse, ¿no? Y es parte de lo que es el desgaste normal, el desgaste fisiológico normal de una persona, ¿no? Lógicamente, pues con el tiempo ello se va a terminar, ¿ya? No hay un tratamiento hoy en día que pueda reemplazar ese líquido, ¿no? De alguna u otra forma, los profesores te infiltran, sí, pero no, de alguna época, como les digo, ¿no? No es que cambien ese líquido, sino son antiinflamatorios básicamente. Porque ustedes saben que una enfermedad conocida con respecto a esto es la artrosis, ¿no? Entonces es la pérdida de ello, ¿no? De ese líquido. Y la fricción que existe ya entre lo que son las articulaciones correspondientes de algún lugar, por ejemplo en la cadera o en la rodilla, pues van a ser más directas, ¿verdad? Y al ser más directas, pues allí el roce se va a producir mayor dolor, ¿verdad? Y así que por más que uno quiera que no le duela, pues le va a doler. Porque no hay un lubricante y no hay un líquido que esté funcionando como lubricante, ¿verdad? Es igual que cuando tú tienes, por ejemplo, una bicicleta o algún aparato que necesite de aceite, por ejemplo. No es que cuando uno le echa el aceite, pues tiende a funcionar un poquito más rápido, como que va como que se hace más liviano y todo lo demás, ¿no? Entonces, comparado con eso, pues el líquido sinovial funciona de una manera similar, ¿ya? Para evitar eso, bueno, para evitar esos roces bruscos, esa fricción brusca, esa fricción mecánica brusca que puede existir, ¿no? Porque eso, obvio, eso se transforma lógicamente en una persona o en un paciente, pues en dolor, ¿no? Y en el caso de que quisiésemos detener ese dolor, pues no lo vamos a poder detener, porque ese líquido no existe para poder reemplazarlo. Simplemente lo que se hace es de alguna u otra forma aplicar lo que es antiinflamatorios para poder disminuir el dolor, ¿verdad? Pero más crear ese reemplazo de ese líquido no se puede, ¿ya? Tal es el caso que en algunas personas como los que practican el fútbol, por ejemplo, el fútbol profesional, ¿ya? Pues hay que tener en cuenta que, ¿qué, profesor? Que lo siguiente, que estas personas, no es que yo lo diga, ¿no? No es que porque yo lo diga van a estar condenadas a lo que es una artrosis a futuro, ¿no? No porque yo lo diga, sino que por el desgaste que esas personas generan. Una persona que practica deporte profesional, fútbol profesional, saben que el ejercicio que realizan estas personas no es lo común. ¿O sí? O es un ejercicio que, por ejemplo, es comparado con el ejercicio que nosotros hacemos a la hora de ir a jugar a una cancha de fútbol. No es igual, ¿verdad? Es mucho mayor el desgaste y todo lo demás.
Entonces, la actividad que generan a nivel de las articulaciones es mayor, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, podría existir o podría caber la posibilidad que en estas personas o estas personas estén condenadas en algún futuro no muy lejano, pues, a que sufran de esta condición, ¿no? Porque obviamente ese líquido, como bien les decía, se desgasta. Es un líquido fisiológico que se va a desgastar. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Con eso no estoy diciendo que no practiquen deporte, no, claro que sí. Deporte es saludable, ¿ya? Pero ustedes no se van a comparar a un deporte extremo, bueno, un deporte a magnitudes muy, muy elevadas, bueno, lógicamente, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Pero igual, no excederse en nada, nunca excederse en nada, ¿sí? Amortiguador de golpes, claro, obviamente sirve como amortiguador de golpes también. Es humectante, es importante para la humectación, ¿verdad? Te darás cuenta solamente en lo que es la piel, por ejemplo, ¿no? Bien, bien, bien notorio. ¿Ya? Muy bien. El agua, dice, por ser bipolar tiene las siguientes características, ¿ya? Es buen disolvente porque disocia los componentes iónicos en cation y anión y los mantiene separados, ¿no? Este se llama constante dieléctricas y solvatación, ¿no? Solvatación. Ya, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos sales minerales, por ejemplo, la sal, cloruro de sodio en casa, ¿no? La sal, ¿ya? La sal de cocina, por ejemplo. Y lo vertimos en agua, ¿ya? ¿Qué ocurre? Pues estas se disocian, ¿no? O como que se disuelve, ¿cierto? Ya, entonces, si nosotros mezclamos sal de cocina más agua, ¿qué obtenemos? Agua salada, ¿verdad? Agua salada, entonces, son componentes que se han disociado cronológicamente, ¿ya? Se han disociado. Donde, por ejemplo, ¿qué? Donde, por ejemplo, el sodio, que tiene cargas positivas, se ha unido con ¿quién? Con lo que vendría a ser el oxígeno, ¿verdad? Que tiene cargas negativas. Mientras que el cloro, que tiene cargas negativas, se ha unido con los hidrógenos, que tienen cargas positivas, ¿verdad? Y es así como funcionan las constantes eléctricas y la solvatación. ¿Ok? Ok. Otra característica, pues por tener puentes de hidrógeno, tiene las siguientes características, valga la redundancia. Absorbe el calor sin elevar rápidamente su temperatura, ¿ya? Por eso se le conoce como elevada capacidad calorífica y elevada tensión superficial, por tener gran cohesión de las moléculas de agua. Acá quiero darles un detalle. Las moléculas de agua, no sé si alguna vez han visto un dibujito, que es como que se agarrasen así entre moléculas y moléculas de agua. Se agarran entre ellas, ¿no? Hacen largas cadenas, ¿ya? Y eso genera una tensión superficial, ¿ya? A nivel del agua, ¿sí? Incluso existen algunos animales, ¿ya? Pueden buscarlo. Es una lagartija llamada Jesucristo. Y debido a que esta puede caminar encima del agua, ¿ya? Sí, puede caminar encima del agua. Y esto no lo hace por arte de magia, sino lo hace por el hecho de que podría ser que su peso sea muy, muy, muy pequeño el peso que tenga esta. Y debido a que el agua presenta, como bien dice, una elevada tensión superficial, ¿no? Es como una capita. No meto que las hojas incluso, ya sean en las piscinas también, como que las hojas están por encima del agua, ¿verdad? Claro, por eso es que funciona como una capita, por eso conocida como una tensión superficial. Por eso dice, y estas fuerzas que unen esas moléculas de agua para formar lo que es la tensión superficial se le conoce como fuerzas de cohesión, ¿ya? Porque hay otra fuerza muy conocida, y es la fuerza de adhesión. La cohesión es para formar lo que es la tensión superficial, mientras que la adhesión es para lo que es la propiedad de capilaridad, ¿ya? Y eso se da, por ejemplo, en las plantas. Para que el agua llegue a la última hoja del árbol o a la última hoja de la plantita, pues tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Ese proceso se llama por la unión de las fuerzas de cohesión, ¿ya? Van a ir poquito a poquito así pegándose para que puedan llegar a lo que es la última hoja de aquel árbol, ¿ya? Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Cuando una persona hace un clavado, ¿no? Lógicamente rompe lo que es la tensión superficial del agua, ya para que pueda ingresar, ¿no? Es por ello que se tiran así, pues, el agua, ¿verdad? Porque lógicamente, si te tiras al agua de otra forma, pues, el golpe de lo que es
la capita que está formando la tensión superficial pues puede golpear sobre ti, ¿verdad? Ya, muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los electrolitos, ¿ya? Son compuestos que se disocian en iones cuando son disueltos en agua, ¿sí? La solución resultante sería conductora de la corriente eléctrica, claro, lógicamente. Sí saben que es un ion, ¿verdad? Que puede ser clasificada en cation y anión, tanto con cargas positivas y cargas negativas. En química seguramente ya lo han escuchado, ¿verdad? Cation porque tiene cargas positivas y anión porque tiene cargas negativas. Acá estamos hablando de iones, pues, ¿no? Lógicamente de electrolitos que tienen tanto cargas positivas como negativas, ¿ya? Ahora, ¿dónde han escuchado este término de electrolitos? ¿Alguien me puede mencionar? Yo sí lo escucho muy comúnmente, a veces cuando voy a hacer deporte incluso yo también ingiero electrolitos. ¿Alguien me puede decir dónde? ¿Dónde lo han escuchado? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Son en esos rehidratantes que lo venden en alguna bodega, en algún centro comercial o donde te crean convenientes donde la han podido comprar, pues hay rehidratantes, ¿verdad? Que contienen estos iones, pues, ¿no? Estos electrolitos. Y si tú lees un poquito, ahí está el problema, o sea, a veces no leemos, pues, ¿no? O sea, tenemos que leer, o sea, tenemos que leer y entender qué es lo que estamos consumiendo. Si tú lees, por ejemplo, ellos de lo que te estoy hablando, ¿ya? De esos rehidratantes, pues ellos contienen lo que es estos iones. ¿Y para qué, profesor? ¿Para qué lo contienen? Pues lo contienen para el hecho de compensar. Cuando una persona hace ejercicio o hace una actividad física, pierde, no solamente, uno suda supuestamente, ¿no? Se deshidrata, pierde líquidos. Pero no solamente pierdes líquidos, sino pierdes electrolitos. ¿Y qué quiero decir cuando te digo que pierdes electrolitos? Pues pierdes iones. Ah, ya, profesor, es por ello que allí nos dice bien claro, compuesto por electrolitos, ¿no? Claro, tratas de compensar lo que has perdido, ¿ya? Es por ello que en algunos casos, pues, los deportes que se practican, pues, requieren de la compensación de electrolitos, ¿no? Pero en algunos casos solamente ingieren líquido o aguas, ¿no? También, no hay ningún problema, ¿ya? Pero graso error sería el hecho de consumir, por ejemplo, gaseosas, ¿no? Bebidas azucaradas cuando una persona está en actividad física, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería algo malo o algo bueno consumir, por ejemplo, una bebida gasificada si por ejemplo estoy practicando algún deporte? Porque algunas personas lo hacen, ¿no? Mientras están jugando algún deporte, eh, alguna bebida gaseosa obviamente ingieren, ¿no? Lógicamente. Y pues, ¿ustedes creen que sea lo correcto? Lógicamente, lógicamente, va a subir lo que vendrían a ser lo que es tu nivel de glucosa podría elevarse, ¿ya? Los gases lo vas a tener de ley, ¿ya? Ese es gratis, te lo dan, ¿sí? ¿Qué más? Un poquito de líquido, claro, hay líquido también, hay agua. Pero antes de ello, ¿qué podrías consumir? O sea, porque tú sabes que por más que como te dicen, ¿no? Te eleven lo que es la cantidad de glucosa, sabemos que los beneficios no podrían ser tan elevados como en el caso de consumir algún rehidratante, ¿no?
porque obviamente ahí estás consumiendo electrolitos que has perdido, ¿verdad? En el otro caso solamente se podría decir que estás consumiendo más glucosa, más azúcar, ¿verdad? Del tipo artificial, lógicamente, ni siquiera generado del tipo natural, ¿no? No del tipo artificial, ¿ya? A tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Lógicamente sí, o sea, a veces entre agua y una gaseosa, ¿cuál te eleva más rápido la energía? Pues la gaseosa, pues no, porque tiene azúcar, pues. El agua tiene solamente, es agua, está compuesto por agua, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta, ¿ya? Tengamos eso en cuenta. Midamos los riesgos y veamos cuál es más saludable y cuál es oportuno, pues lógicamente, consumir, ¿no? Ya. Ácidos y bases. Este término también lo han escuchado seguramente en química, ¿no? Según la teoría de Bronsway y Lowry, pues nos van a hablar sobre lo que son los ácidos y las bases, ¿no? Ácido, pues es un donador de protones y base es un aceptor de protones, ¿cierto? Ya lo he recordado tú en algún momento, ¿verdad? Ya. Quiero que entiendas algo. En biología básicamente debes entender algunos conceptos y no complicarte, porque todo lo que ves acá, oh, profesor, ¿qué es eso? No, tranquilo, ¿ya? Debes tener algunos conceptos básicos, ¿sí? Si te hablo de ácido, te hablo que que este componente va a poder donar protones, ¿ya? Y cuando te hablo de protones, básicamente estoy hablando de hidrógeno, ¿ok? Ok. Y la base, pues, es un aceptor de protones, ¿ya? Un aceptor de protones, ¿sí? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, aquí nos muestra una ecuación, ¿verdad? Una pequeña ecuación, ¿sí? Donde podemos observar el ácido carbónico como el resultado de la unión de lo que vendría a ser el bicarbonato, ¿ya? Y lo que es el protón, ¿ya? Entonces de esta pequeña ecuación tú puedes entender algo. El bicarbonato acá está actuando como una base, como un ácido. Acá está actuando como una base, ¿verdad? Recién se va a producir un ácido cuando puede recibir lo que es protones, ¿verdad? Entonces, como yo te decía, aceptor de protones, base. Receptor de protones, ácido, ¿cierto? Ya. Más adelante entenderás por qué te hablo del bicarbonato como aceptor de protones. El bicarbonato también actúa como un tampón amortiguador, que más adelante lo vas a entender por qué te menciono ese término, ¿sí? Muy bien. Potencial de hidrógeno. Ahora, si ya tenemos claro el concepto de ácido y base, ya, ahora vamos a hablar de lo que es el potencial de hidrógeno, ya, y esto viene referenciado por alguien, por Sorensen, ¿verdad? ¿Y esto por qué hizo? O ¿cómo es que añadió este término? ¿Para qué lo hizo? Pues lógicamente para señalar el grado de acidez de una solución, ¿ya? Claro, o sea, si nosotros queremos medir la acidez de algo, necesitamos comprobar ello, ¿cierto? ¿Y cómo se comprueba? ¿Cómo yo sabría si es que una sustancia es más ácido o más básico? Si es más ácido, pues obviamente tiene mayor cantidad de protones, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Ya. Aquí es algo paradójico, pero quiero que lo entiendas, ¿sí? Así que presta mucha atención, por favor. ¿Ya? En un litro de agua químicamente pura, 1 por 10 a la menos 7 moles aproximadamente, el agua se va a poder disociar, ¿sí? En lo que vendría a ser iones oxidrilo y lo que son los hidrogeniones, ¿ya? Esto de acá, en el agua químicamente, como dice, pura, en el agua pura, debería ser igual, la misma cantidad. Tanto de lo que es los iones oxidrilo y los iones hidrogeniones, pues debe ser la misma cantidad para que exista un equilibrio, porque ustedes saben que el agua tiene un pH. ¿Qué tipo de pH es el que presenta el agua? Neutro, ¿verdad? ¿Cuánto es el pH del agua? 7, ¿cierto? Ya. Entonces, entendamos algo, ¿sí? Entendamos algo. Mira,
Para que exista una solución ácida, ¿qué tiene que existir? ¿Mayor concentración de hidrogeniones o de oxidrilos? Pues lógicamente mayor concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Para que ésta sea ácida, ¿cierto? O sea, en este equilibrio que existe, ¿verdad? Donde el pH neutro es 7, ¿ya? Tendría que existir mayor cantidad de, ¿qué, profesor? Mayor cantidad de hidrogeniones para poder hablar de acidez. O sea, la mayor cantidad de hidrogeniones en este compuesto debería estar determinando la acidez de este litro de agua químicamente, supuestamente puro, ¿no? Pero obviamente es agua. Si fuese una sustancia que es ácida, pues esta estaría elevada, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Ya. Ahora, en el caso de la solución neutra, como bien le decía, es igual. La concentración tanto de los hidrogeniones como la concentración de los OH o oxidrilo. ¿Ya? En una solución alcalina, quien se eleva es el oxidrilo, ¿verdad? Los iones de oxidrilo. Estos se van a elevar con respecto a quién? A los iones hidrogeniones, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Ya. Entonces entendamos esto ya. Una solución ácida está conformada por la mayor cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Y una solución básica por la mayor cantidad de oxidrilo. Y una solución neutra, pues ambas concentraciones van a estar compensadas, ¿ya? Ahora, miren, ellos pues hicieron una escala para decir qué tipo de pH presentan algunas sustancias, ¿ya? Muy bien. Como bien decía, el agua es 7, es neutro, ¿ya? Ya. Partimos de ese punto, ¿no? Hacia la parte, o sea, si subimos, aumentamos, pues lógicamente el número, esto va a ser más alcalino, más básico. Si bajamos, va a ser más ácido, ¿ya? Suena algo paradójico, ¿no? O sea, profesor, si que el número es más inferior, es más ácido. Claro, pero este número inferior hace referencia a que existe mayor cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Quiero que eso pues, pueda quedarte claro, ¿sí? Mayor cantidad de hidrogeniones, baja el número a nivel de la escala del pH y podemos determinar que es ácido o a qué grado de acidez se encuentra, ¿ya? Es importante recordar esto, que tú partas de lo que es neutro, en lo que es el agua, hacia lo que vendría a ser una alcalinidad máxima que es 14 y una acidez máxima que es 0, ¿ya? Ahora, mira, hay sustancias que tienen un pH determinado, ¿sí? Por ejemplo, el pH del plasma sanguíneo aproximadamente 7,35 7,45, ¿sí? Ya. ¿Qué es? ¿Ácido básico? ¿Qué creen que es eso? A ver, respuestas al chat privado. El plasma sanguíneo es ligeramente alcalino. Estamos en neutro, ¿verdad? 7,35, 7,45, estamos por aquí casi. Entonces estamos entrando en lo que es la parte de alcalinidad, ¿verdad? La orina es entre 5,5 y 6,5, o sea, la alcalinidad está hacia abajo. Diré, la escala está hacia abajo, ¿no? Entonces estamos hablando de acidez, ¿no? De un poquito ácido se podría decir, ¿ya? Jugo gástrico, mira el jugo gástrico, mira la diferencia. El jugo gástrico, ¿cuánto tiene? 1, wow. El jugo gástrico tiene 1 de pH. Es ácido, ¿verdad? Es muy ácido, ¿ya? ¿Y en qué recae la importancia de que el jugo gástrico sea ácido? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué el jugo gástrico tendría que ser ácido? ¿Alguien me puede decir? ¿Sabe dónde está ubicado su jugo gástrico, no? A ver, ¿por qué creen que podría ser ácido? O sea, ¿por qué creen que la necesidad de ser ácido el jugo gástrico?
Claro, lógicamente que el jugo gástrico tiene que ser ácido por naturaleza, ¿no? Por la función que ésta cumple. Fisiológicamente el jugo gástrico está destinado a qué, profesor? A la digestión, ¿verdad? Ya yo les había comentado en algún punto que la alimentación que nosotros tenemos pues no solamente está constituida de líquido, sino de componentes un tanto más sólidos. Y esos componentes sólidos pues necesitan ser degradados. Y uno de los lugares de degradación importantísimos que existen en el organismo pues es el estómago, ¿verdad? Y esta va a estar constituida por jugo gástrico para que pueda darse tal función, ¿sí? Es por ello, no es por otra cosa, ¿no? Pero también tener cuidado con el jugo gástrico, ¿no? Puede ser muy saludable para una persona que, bueno, que ingiere alimentos, pero para una persona que padece de gastritis, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, pues son condiciones un poco donde la acidez del estómago, dada por el jugo gástrico, no va a ser tan bueno que digamos, ¿no? Ya, porque en estas personas, como bien decía, son casos patológicos, ¿no? Y el jugo gástrico cumple su función, no es que suba la acidez, nada, no tiene nada que ver con ello, ¿no? Puede que exista alguna condición que esta persona por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, ¿alguien conoce esa enfermedad? O esa condición. Es un problema a nivel de, como dice gastroesofágico, a nivel del esfínter, ¿ya? Entre lo que es la boca del estómago y el esófago, ¿sí? Entonces, ¿alguien sabe cómo se denomina ese esfínter? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Cómo se denomina ese esfínter que está entre lo que es el esófago y el estómago? ¿Alguien? Respuesta al chat privado, a ver. El esfínter que está entre el estómago y lo que es el esófago. ¿Alguien recuerda? Lógicamente ese esfínter se llama cardias. El otro esfínter que está entre lo que es el estómago y el duodeno es el píloro, ¿verdad? Cuando existe algún problema a nivel de lo que es el esfínter gastroesofágico, también conocido como cardias, lo que ocurre es que la acidez que está presente en el estómago puede que de alguna u otra forma surja hacia lo que es el esófago, ¿verdad? Entonces, al salir hacia el esófago, ustedes saben que la pared del esófago no va a estar comparado hacia lo que es la pared, por ejemplo, del estómago. Ustedes saben que en el estómago tienen una mucosa muy gruesa, ¿verdad? Que impide que el jugo gástrico presente en esta zona no pueda dañar las paredes, ¿no? No pueda dañar lo que es la musculatura del estómago. Pero ¿qué ocurre con el esófago? El esófago no tiene esa misma mucosa. Entonces, cuando una persona sufre de reflujo gastroesofágico, pues va a sentir que en algún momento siente una acidez, una forma de quemazón a nivel de lo que es la boca, el estómago y el esófago, ¿no? Como que les quema. Entonces, eso está ocurriendo porque allí pues podría estar dándose algún problema a nivel de ese esfínter, ¿no? Entonces, a veces la mala posición después de una alimentación. Ustedes saben que una mala ubicación después de almorzar o de haber ingerido alimento, pues hace que como que sientes que te quema, ¿no? A nivel de la boca del estómago. Entonces, pues esa es una forma de respuesta que está ocurriendo a nivel de tu esófago, ¿no? Estás sintiendo esa acidez, ¿ya? De lo que es tu jugo gástrico, ¿no? ¿Es bueno? No, nada, para nada es bueno. Lógicamente con el tiempo podría causarte algún daño más grave, ¿no? Así que es por ello, es importante ir chequeándose con respecto a ello, ¿sí? Si por A o B presentaras algo parecido referente a ello, pues tendrías que ir a verte, ¿sí? Para poder descartar algún problema, ¿ya? El jugo pancreático tiene aproximadamente 8 de pH, ¿no? O sea, está por encima, es alcalino, ¿verdad? La saliva tiene 6,8, ligeramente ácido, ¿no? Entonces, importante todos estos pHs, ¿por qué? Porque lo que va a ocurrir es que... Ya, y es importante, como bien les decía, porque cada partecita del organismo, pues lógicamente, cumple una determinada función. Entonces, al cumplir una determinada función, ¿ya? En las diferentes partes, estas necesitan de una condición, ¿verdad? Y una de estas condiciones es el pH. Entonces, cuando una persona
presenta algún desequilibrio a nivel de pH, imaginemos, ¿no? En el plasma sanguíneo, que es 7,35, 7,45, por alguna razón o causa, razón, como dicen, decir la circunstancia, cambia ese pH. Pues los componentes que transcurren por aquel lugar o que corresponden al plasma sanguíneo, pues van a perder su función, ¿cierto? Entonces, es importante recordar esto de los pH, ya es muy importante recordarlos, porque de ello depende la funcionalidad correcta de todos los sistemas que existen en el organismo, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta. No puedes tú decir que el pH de la orina es igual que el jugo gástrico y el jugo pancreático. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. Entonces, como yo en algún punto les dije, o les hablé sobre las enzimas, hay enzimas que están determinadas para determinado pH. Si por A o B cambiamos ese pH, pues esa enzima no va a funcionar de la misma manera que está actuando, por ejemplo, a un pH más bajo y a CO más alto, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Se pierde funcionalidad dependiendo del pH en el cual se encuentre, ¿ya? Ya sea si disminuimos o aumentamos el pH, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, tampones, amortiguadores o buffer, ¿cierto? Pues ¿qué son? Son disoluciones reguladoras e impiden los cambios bruscos de pH. Mira, esto es importantísimo que tengas en cuenta, ¿ya? Son reguladoras, como bien dice, e impiden los cambios bruscos. Aceptan iones hidrógeno y neutralizan los iones OH, ¿ya? Al ceder iones hidrógeno, ¿sí? Entonces ayudan a controlar la homeostasis del pH fisiológico, ¿ya? Tenemos los intracelulares, los fosfatos, el extracelular, el bicarbonato y el tampón proteinato, la hemoglobina y la albúmina. Ya, mira, quiero que entiendas algo acá. Como bien te dije, en el organismo existen componentes que se van a desarrollar a un determinado pH. Si es que este pH se cambia por algún motivo, alguna razón, pues se produce la falla de un sistema, ¿ya? Para evitar eso existen estos tampones, o también conocidos como amortiguadores o buffer, ¿ya? En el caso extracelular tenemos al fosfato. En el caso intracelular tenemos al fosfato. En el extracelular al bicarbonato. Y en el caso de los tampones proteinatos, a la hemoglobina y a la albúmina. O sea, son tampones, amortiguadores, que ayudan a que un pH no sea cambiado drásticamente o bruscamente, ¿ya? Porque eso produciría un problema a nivel de la homeostasis. Ya, usted sabe que la homeostasis es homeo de igual, ¿verdad? Estasis de estado. O sea, un estado de equilibrio. El estado de equilibrio normal, ¿verdad? Fisiológico normal, ¿cierto? Ya, entonces no se debe cambiar ello de manera brusca ni de manera drástica. Para ello existen los tampones amortiguadores, también conocidos como buffer, ¿ya? Recuérdate de esto. Los intracelulares, pues el fosfato. Los extracelulares, el bicarbonato. Y si se le pregunta alguna vez, el tampón proteinato, o conocido como amortiguadores proteínicos, tenemos a la hemoglobina y a la albúmina, ¿ya? También funciona como tampón, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son las sales minerales, ¿ya? Y entenderemos que son compuestos químicos que se disuelven fácilmente en el agua y se disocian en iones, ¿ya? Tenemos los iones extracelulares y los intracelulares. En los extracelulares tenemos al sodio, el calcio, el cloro y a lo que vendría a ser el bicarbonato, ¿verdad? Mientras que en lo que es intracelulares, potasio, magnesio y lo que es el ácido de fosfato, ¿no? Fosfato de hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Tengamos eso en cuenta, ¿sí? Ya, ahora, quiero darles un pequeño tip acá. Dentro de los iones, como bien le decía, existen intracelulares y extracelulares. Esto sí te lo pueden preguntar y quiero que tengas en cuenta esto, ¿ya? Los intracelulares que abundan es el potasio, ¿sí? Ya. Y extracelulares es el sodio, ¿ya? Si estuviste en alguna clase mía con respecto a lo que es lípidos o sistema nervioso,
Recordarás que te hablé sobre el hecho de lo que es el inicio de los potenciales eléctricos, ¿no? De la conducción, cómo se generan los potenciales de acción, ¿verdad? A nivel de lo que es el paso de la información, a nivel de los axones en las neuronas. Entonces, cuando se generaba lo que es el potencial de acción, te mencionaba que entraba sodio, salía potasio y todo. ¿Te acuerdas? Sí se acuerdan seguramente, ¿verdad? Ya. Entonces, quiero que tengas esto en cuenta. Existen iones extracelulares que, por ejemplo, son el caso de sodio y los intracelulares en el caso del potasio, ¿ya? Intra porque está dentro, extra porque está fuera de la célula, ¿no? ¿Dónde, profesor, fuera de la célula? En el espacio extracelular, ¿verdad? En el espacio intersticial. Ya, ahí está el sodio. Mientras que el potasio está en el espacio intracelular, o sea, dentro de la célula. ¿Ya? Pero la importancia, pues mantienen el equilibrio ácido básico, la polaridad de la membrana y son responsables de la presión osmótica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Las sales minerales cumplen o se presentan, como bien le decía, de dos tipos, ¿no? El tipo soluble e insoluble. En el caso de ser insolubles, pues van a estar formados o forman parte de lo que son las conchas y los esqueletos. Ya, los que son insolubles, las sales minerales que son insolubles, como dice su nombre, van a formar parte de lo que son las conchas y los esqueletos, ¿ya? En el caso de los solubles, pues van a producirse o van a producir disoluciones iónicas conformando cationes y aniones. Recordar que los cationes tienen cargas positivas y los aniones cargas negativas, ¿verdad? Y todo esto para mantener lo que es la concentración en un estado de homeostasis, ¿verdad? Homeostasis ya te dije que es una forma de mantener en equilibrio, ¿cierto? Un estado homeo de igual, estado estasis de igual, ¿verdad? Entonces hay que mantener este estado en un equilibrio fisiológico normal, ¿ya? De esa forma se le conoce la homeostasis, ¿ya? Sí, tengamos eso en cuenta, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, existen sales minerales que cumplen determinada función, ¿sí? Ya. ¿Y cuál es, profesor? El siguiente. Por ejemplo, bueno, recordar algunos, no, no todos, porque la verdad, quienes representan mayor detalle, pues son el calcio, el hierro, el magnesio, el cobre, el sodio y el potasio, ¿no? Y el cloro en algún caso, ¿no? Y por ejemplo, el calcio interviene en la coagulación sanguínea, o sea, participa en la coagulación sanguínea. Seguramente más adelante les voy a mencionar un poco de aparato circulatorio, algunas pepitas que les puedo dar. Y vamos a hablar sobre lo que es eh, la hemostasia. ¿Ya? La hemostasia es un proceso de coagulación. No confundir con homeostasis. Homeostasis es un estado de equilibrio normal. Homeostasia, pues es la hemostasia es ¿cómo te puedo decir? La coagulación sanguínea. ¿Ya? Es eso. Ya, la hemostasis. ¿Sí? Ahora, el hierro, componente de la hemoglobina, mioglobina y citocromos. ¿Dónde encuentro la mioglobina? A ver, ¿alguien sabe? ¿Dónde encuentro la mioglobina? ¿Alguien sabe dónde encuentro la mioglobina? En los músculos, pues no, mío de músculo, ¿verdad? En los citocromos también, ¿verdad? El hierro es componente tanto de la hemoglobina como de la mioglobina y los citocromos, ¿cierto? Bueno, el magnesio es componente de la clorofila, ¿no? Es un fotorreceptor, participa en la fotosíntesis, interviene en el trabajo muscular y también en la activación de las enzimas, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. El cobre, pues el cobre es un componente de la hemocianina, que es un pigmento azul, ¿sí? Y transporta el oxígeno en lo que vendría a ser la hemolinfa o la sangre de los moluscos o artrópodos, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta. El sodio y el potasio intervienen en la conducción del impulso nervioso. Yo te lo he mencionado varias veces también, por favor, tenlo en cuenta, ¿sí? Y la contracción muscular también, ¿ya? El cloro, pues el cloro mantiene el balance hídrico en la sangre y el líquido intercelular, ¿sí? También conocido como líquido intersticial, ¿sí? ¿Ya? Ok. El
lo que vendría a ser el fosfato de calcio, ya, el fosfato de calcio, el de aquí, chicos, ya, va a estar presente en lo que es los huesos, dientes, ya, y esto debido a que estos son insolubles en agua, pues, ¿no? Obviamente, si recordarás tú que ellos son insolubles en líquidos, ¿verdad? En líquidos, ¿cierto? Y pues en el caso de lo que es el carbonato de calcio, ya va a estar presente en lo que son los caparazones de los moluscos y los crustáceos, en los otolitos del oído interno también, ¿ya? No te olvides, ¿ah? El calcio en la coagulación sanguínea, hierro en la hemoglobina, mioglobina y citocromo. Eso ya, eso estaría como que, como trabalengua en tu cerebro, ¿no? El hierro, ¿sí? Magnesio componente de la clorofila, ¿ya? Trabajo muscular también y activación de las enzimas. El cobre componente de la hemocianina, hemolinfa, ¿sí? Sodio y cloro intervienen en la conducción del impulso nervioso y la contracción muscular. Por favor, eso recuerda mucho, ¿sí? El sodio y el potasio. ¿Quién es extracelular? ¿El sodio o el potasio? A ver. ¿Quién es extracelular? ¿El sodio o el potasio, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es extracelular? El sodio, ¿verdad? ¿Quién es intra? El potasio, ¿cierto? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Bueno, y en cuanto a lo que son los gases, pues tenemos el oxígeno molecular que proviene de la relación de bacterias y las plantas por un proceso de fotosíntesis oxigénica, ¿verdad? Y es utilizado por los seres vivos como comburente también, ¿cierto? Y está a mayor concentración pues en el medio extracelular. Y el dióxido de carbono proviene de la respiración celular aeróbica y anaeróbica y de la combustión. Es utilizado en la quimiosíntesis y la fotosíntesis, ¿verdad? Y a mayor concentración en el medio intracelular. La diferencia básicamente el oxígeno está presente de manera en el medio extracelular y el dióxido de carbono en el intracelular, ¿sí? Muy bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Espero que haya sido del agrado de ustedes, ¿sí? Ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Por favor, recordarles que deben repasar, ¿sí? Repasar, ir anotando y recordar aquellas anotaciones que hemos tenido en todo este ciclo que estamos realizando, ¿verdad? Es un ciclo rápido, veloz se podría decir, pero obviamente estos temas y estos datos te van a servir, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos viendo el próximo jueves. Chao, chicos. Cuídense mucho, sí, cuídense mucho ustedes y cuiden de sus familiares, ¿ya? Y más los que presentan algún factor de riesgo. Nos vemos, chicos.